Hola, soy Martín del Pomar y quiero hablarles sobre el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, llamado el MAC. Hace décadas, varias décadas, pintores, escultores, artistas plásticos en términos generales, se juntaron porque querían generar un espacio en el cual sus obras, o las obras de los más famosos al menos, de los más conocidos, fueran exhibidas como un tributo a nuestra ciudad. Y buscaron algún lugar donde se pudiera generar este Museo de Arte Contemporáneo, Museo de Arte Contemporáneo de Lima. No lo encontraron y sus obras permanecieron, las obras que estas personas habían donado para ser expuestas en este museo, permanecieron guardadas en sótanos, en bodegas. Incluso en algún momento el gobierno militar confiscó algunas de ellas y parecía que el proyecto iba a terminar en nada. Fue entonces que se acercan a la alcaldesa de Barranco de entonces, la señora Capriata, y ella plantea, o le plantean a ella, no conozco bien el inicio de esto, pero sí sé cuál fue el desenlace, que en el parque conocido como La Lagunita de Barranco se hiciera este museo abierto al público, como si fuera parte del parque, como si integrara. El Parque La Lagunita era muy tradicional para los barranquinos. Era una casona que tenía una lagunita alrededor y, recuerdo porque yo he ido, alquilaban unos botecitos y uno podía ir a este parque y pasearse en los botecitos. Era un espacio público muy conocido, muy querido para los barranquinos. Desgraciadamente, con las carencias económicas que tenía el distrito, el parque empezó a estar en muy malas condiciones, se volvió guarida de gente de mal vivir. La lagunita tenía una cantidad de barro que ya ni siquiera permitía que los botecitos navegaran. La casona famosa se encontraba en pésimas condiciones y también era un lugar donde se metían personas de mal vivir. Antes de eso, en ese mismo parque, ha existido un zoológico, el famoso zoológico de Barranco, pero que también por el tema económico terminó en muy malas condiciones. Los animales finalmente tuvieron que ser removidos del lugar. Y entonces de zoológico pasó a la lagunita, y de la lagunita la señora Capriata, creo yo que con buena visión, pensó que podríamos tener un museo de arte contemporáneo que mantuviese el parque. Es decir, dejamos de tener la lagunita, pero tenemos un museo en un distrito conocido por expresiones artísticas, por la intelectualidad, por ser el barrio, el distrito bohemio de Lima. ¿Qué mejor lugar para poner un museo que además ayudara al distrito a mantener en condiciones este parque y le diera vida a esa zona? Me pareció una estupenda idea. Entonces la señora Capriata firma un primer contrato con el Museo de Arte Contemporáneo para que se construya el Museo de Arte Contemporáneo en ese parque y que se mantuviese como parque, salvo por las áreas donde está el museo, ¿no? En esas circunstancias soy yo quien entra a la alcaldía después de la señora Capriata y, estudiando el contrato, yo y mis asesores nos damos cuenta que el contrato tenía un tiempo de vigencia. Era un contrato que le daba a la entidad Museo de Arte Contemporáneo, a la asociación del Museo de Arte Contemporáneo, un tiempo para construir el museo. Lo que sucedía es que teníamos las obras donadas por los artistas, pero no había el dinero para hacer la construcción en sí. Y se buscaban fondos internacionales que ayudaran a este tipo de proyectos y dieran este dinero, donaran este dinero. Cuando yo entro, el más importante en ese momento, o la posibilidad más grande que tenían, era un fondo italiano que iba a generar el dinero, iba a entregar el dinero para que se hiciera el museo. Pero, una vez más, los candidatos a la alcaldía de Barranco, que estaban tratando de ser alcaldes y que se oponían absolutamente a cualquier cosa que hiciese cualquier gestión, habían presentado una serie de, no sé exactamente si eran medidas cautelares o demandas o amparos, pero habían presentado documentos ante el sistema judicial, ante el Poder Judicial, para que no se tocara el parque con la finalidad de hacer este museo. Y eso impedía que los fondos provenientes del gobierno italiano se desembolsaran. Por lo cual, el plazo que tenía la asociación para poder construir estaba por vencerse. Y desgraciadamente se venció.
En esas circunstancias me toca a mí recibir en ese momento ya problema. Cuando yo ingreso a la municipalidad, la lagunita ya había sido destruida, el parque estaba enrejado y se proyectaba la obra. Pero resultó que ahora no teníamos ni lagunita ni parque y el sitio estaba cerrado en posesión de la asociación que iba a construir el MAC, que no tenía el dinero. Mi obligación como alcalde fue la de declarar que el proceso ya no iba, porque de lo contrario yo podía ser, y mis funcionarios, denunciados por no cuidar la propiedad de la municipalidad, ergo el parque. Inmediatamente convoqué a mi oficina al pintor Fernando de Cislo, señor Cooper, entre otras personas, para manifestarles mi intención de que ese proyecto se llevara a cabo. Yo estaba y estoy completamente de acuerdo con que se hiciera. El problema era que se habían quedado sin el dinero y sin el tiempo. También habría que decir, aunque parezca un dato superfluo, la asociación tenía que pagar una cantidad simbólica de 1.000 soles al año, creo, si no era al mes, por este terreno, un terreno muy grande. O sea, 1.000 soles al año era básicamente simbólico y no se había hecho el pago. Entonces, por más simbólico que fuera, ante el incumplimiento del contrato, la municipalidad tenía que actuar, y eso fue lo que hicimos. Sin embargo, convocados, y una vez que se sabía que había la voluntad política de hacerlo, a pesar de que los candidatos eternos de Barranco se oponían y seguían presentando oposiciones en el sistema judicial contra este proyecto, yo busqué la manera de que esto se ejecutara. Si hay alguien que hay que recordar como uno de los principales impulsadores y gestores de esto, fue también el doctor Rodrigo, que ayudó muchísimo, una persona muy vinculada a las expresiones artísticas en el Perú, amante del arte, ayudó muchísimo a que esto finalmente se pudiera llevar a cabo. Fue así que se me presenta un nuevo contrato para que la asociación que manejaba el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo pudiese terminar con la construcción. Y firmo yo, y eso está en los archivos de la municipalidad, ese contrato que les da una amplia capacidad para prevenir que alguien quisiera impedir que este museo se llevara a cabo, y les da el tiempo, y firmamos las cartas y los documentos necesarios para demostrarle a aquellos que tenían la intención de donar el dinero que la municipalidad estaba completamente de acuerdo como representante de los vecinos y que por lo tanto permitieran que esos fondos llegaran para que el museo se hiciera. Sin embargo, políticamente esto generó un costo tremendo. Esta es una foto de cuando se estaba haciendo el museo durante mi gestión y la justificación que tenía que hacer yo, porque en la práctica lo que veía el vecino de Barranco es que había un parque destruido, un parque donde antes iba enrejado, donde no podía entrar, y fue así durante casi 3 años, en que el vecino decía, Del Palmar no hace nada con ese parque, a ese parque podíamos entrar antes, no se hace nada con ese parque. Aguantamos la presión, ayudamos a la gente del Museo de Arte Contemporáneo, la mejor prueba es ese contrato que tiene la asociación y que tiene la Municipalidad de Barranco, para que por un tiempo muy largo ellos pudiesen construir, quedarse y administrar el Museo de Arte Contemporáneo. Hoy el Museo de Arte Contemporáneo es una realidad y lo disfrutan miles de barranquinos y no le cuesta el mantenimiento de ese parque un centavo a los vecinos. Menos mal aguantamos la presión, como lo hicimos también con las concesiones de la Costa Verde, y logramos que eso finalmente existiera. El populismo, el oportunismo de muchos malos politiqueros barranquinos son los que han generado que mi distrito, que aún considero mi distrito, al que quiero mucho, se haya visto relegado al olvido. Hoy estoy muy contento de poder pasear por el Museo de Arte Contemporáneo, y aunque muchos incluso de las personas que son partidarios del museo no lo sepan, y que a veces incluso me critican como si yo me hubiese puesto alguna vez, aunque suceda eso, estoy muy contento de que el Museo de Arte Contemporáneo exista en Barranco, y que cuando pase por ahí yo diga, yo puse un granito de arena para que esto exista.